La comunicación de la ciencia es esencial, más que nada como base de la educación, donde los estudiantes, al no tener ningún concepto, son los docentes los que van a rellenar, se diría, los vacíos o sus dudas. ¿Te sientes feliz con lo que se hace? Con lo que se hace, sí, me siento satisfecho. La universidad está planteando nuevas visiones en relación a la metodología de enseñanza, en donde aquí en la UNAE utilizamos la aula virtual, uso de materiales didácticos, etcétera, y con nuevas actitudes de los nuevos docentes y con su guía también. La comunicación, más que nada, viendo un enfoque ya práctico en vez de un enfoque catedrático, donde normalmente te llenaban de full contenido en relación a la comunicación, todo eso, pero más que nada ahora nos da una perspectiva de la comunicación como futuros docentes y la relevancia que tiene en la misma. Entonces, para mí sería de gran importancia resaltar el desempeño del profe Apolo que tuvo frente de nosotros. ¿Por qué es importante utilizar otros recursos? Por innovación, por diferentes capacidades de los diferentes estudiantes. No todos aprenden de la misma manera, todos tienen otra percepción, todo es subjetivo, entonces hay que adaptarnos frente a eso y por eso siempre hay que tener otros planes o un plan de contingencia o bien dicho plan B. Kayunay hatun yachana wasipika tukuykunami yanaparishpa llankanchik, tukuykunami yanaparishpa yachakunchik, yachachikunawan tandarishpa, paykunawan rimashpa, paykunawan pugllayta rurashpa, shinami punchanta mushuk yuyaykunata hapishparinchik. Kañari runakuna shina ama llulla, ama killa, ama shuwa kanakanchik, shinami ñukanchik yachakuyta ñawpama apashun. Mishu shimipi nishpa docentes innovadores kankapa. Yupaychani. Que se comunique la ciencia porque ahí nosotros investigamos y ahí vamos teniendo más conocimiento y ese conocimiento podemos impartirlo a las demás personas, ya que la UNAE se caracteriza por ser investigadora. ¿Te sientes feliz con lo que estás haciendo? Sí, me siento muy feliz de lo que estoy haciendo ahorita, de estar participando en este proyecto del profe Apolo y de pertenecer a esta universidad. ¿Por qué es importante comunicar la ciencia? La ciencia es muy importante comunicar porque se pueden desarrollar una serie de dudas o una serie de fracturas en lo que sería el conocimiento. Entonces comunicarlo es muy esencial para, ¿cómo se dice? Para comunicar lo que realmente sirve, lo que es fundamental. ¿Por qué es importante que se utilice otros recursos? Porque mientras más recursos, más diverso, te llama mucho más la atención y además tus conocimientos, todo lo que es conocimiento es creativo y entonces mientras más maneras, más pensativo te vuelves, más creativo eres y tienes mucho más interés de aprender. ¿En qué te ha ayudado este ciclo en esta materia? Ha ayudado bastante el pasado de un chico aburrido que solo ve publicaciones a ser un chico que publica, un chico que solamente escucha a una persona que comunica, porque comunicar ciencia, comunicar conocimiento es lo mejor del mundo. En el país hace falta la formación correcta en las ciencias que constituyen una base prioritaria para una mejor ciudadanía, un mejor estado y hay deficiencias comparado con otros países. ¿Eres feliz con lo que haces? Sí, me siento a gusto porque creo que marco la diferencia, podría marcar la diferencia en un futuro al ya ser un docente con bases en las ciencias fuertes ya y no solo
aplicarlas por experiencia, sino ya con conocimientos y bases. ¿Es necesario utilizar otros recursos? Claro, hay que ponernos de acuerdo con las tecnologías que ahora son de dominio de los jóvenes para que pueda ser más fácil la comprensión de los temas.